es un punto de partida. Gustavo Balmer, muchas gracias por la visita. Gracias a vos por la invitación. Te quiero recordar que la última vez que viniste al programa te pregunté si ibas a sacar los dólares del colchón. Dijiste que no y diste todos tus fundamentos. La Argentina te siguió, tuvimos muchas visualizaciones. Y ahora te tengo que preguntar otra cosa. ¿Compraste campeón o no? Poquito. Poquito. No, soy docente universitario, no es que me sobre, pero... ¿Cómo interpretás esto de compraste campeón? El dólar estaba a 1.100, hoy estamos en 1.500, o sea, fue la profecía autocumplida. No, eso son muy malas y calibraciones de mensajes que tienen los funcionarios. Creo que le falta enormemente una estrategia de comunicación. No todo se trata de contrastar con el pasado. El kirchnerismo fue peor que nosotros, por lo tanto nosotros podemos hacer lo que se nos dé la gana. No va por ahí. El electorado que votó a Milei es una parte, seguidor de Milei, y hay otra parte que lo votó por menos malo. Un amigo mío, por poner un ejemplo, pero creo que es muy representativo por lo que charlé y lo que pienso yo también. Comenzó en las PASO votando por Rodríguez Larreta. Perdió Rodríguez Larreta, entonces a las generales vota por Bullrich. Queda fuera Bullrich, terminó votando por Milei. Claro. Pero no es un seguidor de Milei, evidentemente. No, es un tránsito lógico. Así es, y yo creo que la situación es que ese electorado es el más propenso a no ir a votar cuando se decepciona. Mientras que hay un núcleo todavía fuerte que apoya al kirchnerismo, que se mantiene votando. Claro. Entonces, ese peligro creo que no lo calibró bien el gobierno. Entonces vive hablando para los propios como si todo el mundo fuera propio. Y no es así. En democracia en general uno no puede pensar que hay un electorado propio. Sí que hay un electorado más propenso a votar por uno y la inmensa mayoría que no. Y a ese eje, a esa visión, el gobierno creo que nunca la tuvo. Y por lo tanto está ligando cachetazos monumentales. Pero creo eso que repercutió... el toreo de Caputo tiene que ver con eso. Ah, bien. Pero algunas cosas mal en economía hizo. A ver, cuando le puso la devaluación del dólar era menor de lo que era la inflación. No compró cuando estaba en el piso de la banda. Desarmó las LEFI, o sea... Hay una hizo serie cosas equivocadas en un rumbo que en general está bien planteado. El problema es que apostó mal los tiempos. Yo también hace bastante que planteé de las herramientas contra la inflación, el gobierno acertó en una, que es pasar a tener superávit fiscal, y erró en otras dos. Una de ellas es no actualizar lo suficiente las tarifas de servicios públicos. Todavía deberían subir alrededor de un 25% del valor que tienen. Suben en el 2026. Debió haberlo hecho en 2024 y te eliminás el problema de encima. La otra es intentar pisar el dólar. Eso siempre fracasó, siempre. No es, salvo que vos tuvieras, que no lo tiene el gobierno, un cauce, un rumbo bien armado, donde vas orejeando el dólar, de modo de irlo soltando de a poco para que encaje con un proceso donde la economía entra en crecimiento. No tiene sentido pisar el dólar para frenar la inflación. Termina reventando, termina generando ruido, termina generando expectativas negativas. Entonces, la jugada fue, aguantamos hasta octubre así. Y se olvidaron que está el kirchnerismo en el medio, mintiendo demagogia e irresponsabilidades a mansalva, denunciando la debilidad electoral, la debilidad política que el gobierno efectivamente tiene, porque le faltan diputados y senadores. El sistema argentino, el sistema político argentino es un amortiguador de variabilidad electoral. Funciona el cambio de gobierno cuando los partidos ya están insertos en el poder. No funciona fácilmente para un partido nuevo. Entonces, los votos de Milei en 2023 no tuvieron reflejo en el Congreso. Y bueno, al no tener ese reflejo, no puede hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que esto es un Congreso de primera vuelta y él ganó en segunda. Así es. En primera vuelta tenía pocos votos. Es lo que hace falta en un sistema que pretende moderación. El outsider, el recién aparecido, va a tener problemas con eso. Y creo que él no tardó no supo entenderlo a tiempo. Ahora, nosotros tenemos en la memoria, Gustavo, que el dólar llegó a hacerle perder elecciones al gobierno y los debilitó. ¿Estamos en una situación parecida a lo que pasó anteriormente? No, yo creo que no. ¿No? Creo que no. Ahí tengamos en cuenta que los fundamentos de la economía son distintos.
Claro, acá es una economía con superávit fiscal, con equilibrio que antes no lo había. Hay un superávit, hay desregulaciones que en general la gente no las mira, pero son importantísimas. Centenares de medidas que han aliviado costos reales de los sectores productivos. Pero claro, cada sector productivo es una particularidad, es un caso menor, pero Argentina es una suma de casos individuales. Y algo de ayuda vamos a tener con la pequeña baja en la tasa de interés que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos. Como mínimo, nos saca de encima el peligro de una mayor fuga de dólares de lo que podría haber a medida que se acerquen las elecciones. Entonces, no creo que el precio actual del dólar sea un problema político en ese sentido. Al margen del caradurismo que puedan tener muchos de los que salen a espantar con la suba del dólar, cuando hace 3 meses asustaban con el dólar barato. Sí, por supuesto. O estaba barato, entonces querías que sea caro, o ahora está caro y antes debías aplaudirlo. Dejemos de macanear. Ahora, Gustavo, esta suba del dólar se va a trasladar a precios. Sí, sin duda, sin duda. Entonces el gobierno que festejaba 3 meses con inflación por debajo del 2%, el día que le pase el 2%, la gente lo puede comenzar a ver como el principio de un fracaso. Bueno, ahí va a depender de cómo se mueva políticamente. Es la discusión por el presupuesto. El presupuesto es una gran oportunidad para las dos partes, para el peronismo más sensato y para el gobierno. Para el peronismo más sensato, de manera de conseguir obra pública. Yo justifico la motosierra que hizo en 2024 el gobierno. Tenías que frenar sí o sí la fuente de la inflación, que era el déficit fiscal financiado con emisión de dinero. ¿Qué era lo más accesible para eso? Obra pública, punto. Frenar la obra pública, después vamos a ver. Primero motosierra, de última, después vemos bisturí. Bueno, el presupuesto te da la oportunidad de hacer bisturí, negociado con los gobernadores, que necesitan además una ayuda para sus propias economías. Sí es un juego muy complejo, porque en muchos niveles inferiores de gobierno, lo que hace el gobierno nacional se aprovecha para subir impuestos. Sirve de poco para el país que el gobierno nacional desregule y baje impuestos para que los municipios y las provincias aumenten regulaciones y aumenten impuestos. El presupuesto da la oportunidad de negociar eso, y para el presidente es la oportunidad de mostrar que en realidad no está perdida la economía, que en realidad es la base para tirar políticas de crecimiento, que en todo lo que hay para hacer hoy lo más mostrable es la obra pública, porque hay muchas cosas que no se discuten en el corto plazo, hay que discutirlas después de octubre, como puede ser sobre todo reforma laboral y reforma tributaria. Sí, la oportunidad es el presupuesto. Cómo planteas la discusión del presupuesto es cómo te permite llegar a octubre. Cuando vos observás los números de la economía, decís, che, no estamos tan mal respecto a otra época. Si vos tenés una desocupación del 7% para un país que estuvo en el 18% con Menem, si vos tenés una inflación que va a terminar en el 27% más o menos, se proyecta 10,5% para el año que viene. Crecimiento que iba a ser el 5% queda en 3%, algo de crecimiento hay. O sea, no está tan mal, pero pareciera que esto no le está dando resultado al gobierno. No está tan mal, pero es el problema de vorágine. Fíjate vos cuando empiezan a flaquear los números de la economía en general, en cuanto a actividad económica. En junio de este año, que es cuando el Congreso mostró cómo los gobernadores se dieron vuelta. El Congreso empezó con la demagogia en junio, los números de la economía empezaron a debilitarse. No es casualidad, es simplemente la expectativa. No es simplemente el decir, bueno, falta mucho para que el rumbo económico se afirme. Es además, el kirchnerismo todavía es fuerte. En ese sentido, yo creo que sí tiene razón el gobierno, aunque lo maltraten por eso, cuando habla de riesgo cuca. Y sí es eso. Cuando el dólar se fue a las nubes tras las PASO de 2019, no fue porque Macri hubiera hecho las cosas mal, que no las había hecho del todo bien, es cierto, pero no fue castigo a Macri, fue susto por Alberto Fernández. Lo de ahora es exactamente lo mismo, no es un castigo a Milei, es susto por Kicillof. Si el peronismo triunfante hubiera sido el de Schiaretti, que no me tiene todas las simpatías, hubiera sido distinto. Seguramente el mercado hubiera estado más calmado, que guarda también con lo que es el mercado. El mercado argentino es minúsculo, con 20 millones de dólares das vuelta a las cotizaciones. Está bien. Por algo el gobierno salió, vaya casualidad, 678 millones salió a vender el Banco Central, 678. Sí. Pero bueno, que es un mes y medio lo que hay que aguantar.
No es para nada lindo, pero tampoco es grave. Bien, para terminar, ¿hizo bien en levantar el cepo? ¿Lo hizo antes de que le den las condiciones? ¿Puede haber riesgo de volver al cepo para calmar o tiene que liberar la franja y decir que el dólar se vaya al precio que quiere el mercado? Mira, hizo bien en sacarlo al cepo. Si no lo hubiera hecho, hoy hubiéramos tenido un problema muchísimo mayor con el blue, con el dólar MEP, con el contado con liquidación, hubiera sido mucho mayor. Ahora, volver al cepo es imposible políticamente. Es un suicidio político volver al cepo. Está haciendo el gobierno algunas cosas, el Banco Central, mejor dicho, pero bueno, es impulso del gobierno en cuanto a limitar movimientos de los gerentes bancarios. Sí, mete mucho ruido en la economía. Pero cepo, no, va a ser imposible. Ahora, liberarlo, yo me jugaría por eso. No creo que el gobierno lo haga, pero yo sí lo haría. Simple, tenés miedo con el dólar, en vez del comprar campeón que está barato, es bueno, compra campeón que está caro. A ver, te quiero ver con un dólar de 1.600, ¿qué haces? Yo lo haría, y el Banco Central, déjalo ahí. Sí fue un gran error del Banco Central, vos sí lo marcaste, no haber comprado dólares antes para tener las reservas más firmes. Porque el gobierno creía que incluso ese piso iba a bajar. Sí, fue un terrible error de sabiendo cálculo. que había pisado el dólar. A ver, ellos mismos sabían que el dólar venía pisado. No, eso fue un terrible error del gobierno. Bien. Tendrías que haber agarrado el dólar que había y comprar, fortalecer reservas. El Fondo Monetario es un gran aliado. Che, te hace lo que sea aliado de buena gana y no de mala gana. Está bien. Pero bueno, hoy si tuviera que decidir, cepo o no, yo sí liberaría el dólar, no creo que el gobierno lo haga. Tal vez puede ampliar la franja superior. Es un punto intermedio. Acá es una apreciación política, pero vale para la economía. Cuando se estaba discutiendo en el gobierno de Raúl Alfonsín lo de los juicios a los militares y los problemas políticos que había, Fidel Castro le dijo, al veneno te lo tomás o no te lo tomás. No haces gárgaras con el veneno. Bueno, para mí es lo mismo. Al dólar lo liberás o mantenés las bancas. No las subís un cachito. Bien. Bueno, muchas gracias, Gustavo. O sea, no sacaste el colchón y fuiste campeón, compraste alito. Claro. Acertaste entonces. Ya volvemos. Es un punto de partida.